Tiali, Neno toca Lilica al Tonac. Hoy, cuando el sol alcance su cenit, nosotros estaremos en la octava casilla de la 13ª trecena, el Tonali Chicuey Cuetzpalin, 8 lagartija. Quiero mandar un saludo a todas mis amigas lagartijas que quiero mucho y bueno, tengo mucho que decir sobre este Tonali, así que lo he escrito mejor para que no me gane el tiempo y pueda completar la lectura. Miren, Chicuey Cuetzpalin es la conexión entre la energía vital, la agilidad del pensamiento y la capacidad de renacer. Es el puente entre el sol y la tierra, donde la luz del amanecer despierta a la lagartija que con agilidad y sabiduría danza sobre las piedras. Su cola roja, como el fuego de la vitalidad, se alza en un giro que simboliza el renacimiento. Cada movimiento es un susurro del universo que nos recuerda que la fragilidad de la vida reside, en esa fragilidad de la vida reside la fuerza de la transformación. ¿A quiénes tenemos en este Tonali? Bueno, para empezar en la trecena, la regente es la señora Tlazolteotl, la que teje los destinos, la que nos da los hilos de colores, los hilos dorados para seguir nuestro camino en este espacio-tiempo. Con este Tonali en el numeral 8 tenemos a Tlaloc, ese líquido celeste que se descarga y siendo la lluvia y que corre sobre la tierra en forma de esas grandes serpientes y que entonces recibe el nombre de su dualidad femenina, su principio femenino, que es Chalchutlicue. Este señor viene acompañado de un ave muy poderosa, con mucha garra, que es capaz de ver más allá de lo evidente, que es Izcuautli, el águila de obsidiana. El señor de la noche es Istli, otro que también nos invita a hacer ese viaje al tiempo del mito, a esa oscuridad creativa que nos habita. Él es una advocación del Yayauqui Tezcatlipoca. Así que es una coordenada que tiene mucha potencia porque con Cuetzpalin, el signo, estamos viendo a través de su representación de colores verde, jade y rojo, esa dualidad que nos potencia. Esa agua y ese fuego en movimiento entrelazados armoniosamente que crea el Atlachinoli, el guerrero. Así que hoy somos esos guerreros que estamos dispuestos a ofrendarnos, a dar algo para conseguir una grandeza mayor, para conseguir nuestro estado de salud y bienestar. ¿Y por qué menciono esto de salud y bienestar? Porque con Cuetzpalin el regente es Huehuecoyot, el coyote viejo, una advocación del gran Tonacatecutli, el señor de nuestra carne, que cuando lo analizamos recordarán, nos habla de esa armonía en esos dos principios que nos habitan, el femenino y el masculino. Huehuecoyot, este coyote viejo, nos viene a resignificar el gozo por la vida, la sexualidad, la capacidad creativa. Y yo todo esto lo he puesto en un texto maravilloso. Bueno, para mí es maravilloso porque yo lo hice bajo la influencia de Huehuecoyot, con la capacidad de Cuetzpalin, que sabemos que es una guardiana del fuego, que va y viene al Mictlán y que nos trae mensajes desde allá. Yo digo que ella, miren, aquí la tengo, acá está, miren qué bonita. Ahí está, mírenla. Bueno, pues ella desde la noche estuvo dándome guerra ahí. Aquí hay unas en esta tierra donde yo vivo que son blancas y les llaman besuconas, siempre están. Bueno, pues así estuvo aquí haciéndome ruidos al oído y recordando a todas mis amigas Cuetzpalin, he escrito esto para todos ustedes. Dice así: el ser humano, en su esencia más profunda, está dotado de un fuego interno que arde con una intensidad única, una llama que simboliza nuestra energía vital y creativa. Imaginemos un brasero en nuestro interior, lleno de carbón o madera dispuesto a ser avivado. La pregunta que surge es: ¿cómo se encuentra este fuego? ¿Le hemos proporcionado el oxígeno necesario para avivarlo? Este oxígeno, en su forma más pura, es el amor. Un amor que comienza con nosotros mismos, un diálogo interno cargado de cariño, donde nos reconocemos como seres únicos con virtudes y áreas de oportunidad. Este amor se manifiesta en la manera en que alimentamos nuestros sentidos. Les brindamos poesía, melodías, flores. La capacidad de experimentar el mundo a través de la belleza y el arte es un regalo que debemos cultivar. El Tonali Chicuey Cuetzpalin nos invita a explorar la sexualidad no solo como un acto físico,
sino como un rito sagrado que restablece nuestro vínculo con el amor y el gozo. En este sentido, la sexualidad se transforma en un camino hacia la liberación de la tensión acumulada, una puerta hacia la inmensidad. El éxtasis, en su esencia más pura, nos conecta con lo infinito, nos ofrece un respiro renovado, una unidad con el universo, alejándonos de las prisiones quiméricas y cotidianas que a menudo nos angustian. Aquí es donde Huehuecoyotl del Coyote Viejo juega un papel fundamental. Esta deidad que representa la música, el baile y la alegría encarna el instinto sexual y la creatividad. Su sabiduría nos orienta en el camino de canalizar la energía sexual, que es una de las fuerzas más poderosas que poseemos. Huehuecoyotl, en su capacidad de transformarse y jugar con los géneros, simboliza el equilibrio y la armonía entre lo viejo y lo nuevo, lo mundano y lo espiritual, que vemos representado también en Istli. Esta dualidad nos recuerda la importancia de abrazar tanto nuestra juventud como nuestra vejez, integrando todas las facetas de nuestra existencia. En la mitología, el coyote es un símbolo de astucia y pragmatismo, un recordatorio de que la verdadera sabiduría proviene de la experiencia. Este tonali Chicoicuetzpalin, representado por la lagartija, es un símbolo de vigor y vitalidad. Su color verde asociado con el jade simboliza la vida nueva, la regeneración. Por otro lado, su cola roja enfatiza la fuerza sexual y generativa. Esta dualidad de colores refleja la complejidad de nuestra existencia, donde cada uno de nosotros puede ser tanto un pensador profundo como un ser ágil en la vida. La expansión del numeral Chicuey, 8, simboliza el equilibrio y la armonía en todos los aspectos de la vida. Representa los 4 rumbos del universo y los vientos y las lluvias que provienen de las 8 direcciones. La fuerza del numeral se ve reflejada en la figura de Tlaloc, el señor de las aguas, quien fertiliza la tierra y da vida. Tlaloc, junto a su ave acompañante, el Izcuautli, nos enseña a elevarnos por encima de las tormentas, a ver más allá de lo inmediato y capturar lo esencial. Así, el tonali, Chicoicuetzpalin, nos invita a una profunda reflexión sobre nuestra energía vital, sobre cómo alimentamos nuestro fuego interno y cómo vivimos nuestra sexualidad de manera consciente y sobre todo creativa. Nos recuerda que en la búsqueda del amor y el gozo podemos encontrar no solo la liberación de tensiones, sino también un camino hacia la realización plena de nuestro ser. En esta danza de vida, cada uno de nosotros tiene el poder de convertirse en el artista de su propia existencia, abrazando la sabiduría del coyote viejo y el vigor de la lagartija en un viaje hacia la plenitud. ¿Les gustó? ¡Qué bueno! Y les tengo algo para Huehuecoyotl y dice así: en la danza del tiempo coyote viejo aparece, Huehuecoyotl con su risa el alma enciende, señor de la música, canto y alegría, bailarín de la vida en la noche se extiende, guardián de los otomíes, en sus corazones tejiendo la sabiduría en cada celebración, energía vital que transforma las pasiones, en cada paso un eco de creación. Concede el placer, el instinto, la risa. En la fiesta de la vida su esencia se siente, guía de adolescentes y adultos en su prisa, un maestro en el arte, su luz nunca nos miente. Oh Huehuecoyotl, de la danza el maestro, tu poder es un canto que nunca se apaga. En la unión de las almas de las esencias, tu risa es el resto. Coyote viejo, en tus brazos la vida se embriaga. Y así nos vamos a embriagar nosotros porque hoy tenemos muchas ofrendas en las imágenes mánticas, esas ofrendas que vamos a hacer nosotros mismos o que vamos a brindarle a este numen maravilloso que es Huehuecoyotl. Así que Chicoicuetzpalin, la lagartija, en este flujo del agua celeste es el éxtasis, en un viaje a espacios ilimitados donde las preocupaciones y angustias se disipan como brumas al amanecer. En esa explosión de sensaciones se desvanecen los muros de las prisiones quiméricas y cotidianas, recordándonos que somos parte de un todo,
unidas y vibrantes en la danza de la existencia. Así, el regalo que hoy nos hace Huehuecoyot es el éxtasis que se convierte en un portal, un recordatorio de que en la conexión profunda con nosotros mismos y con los demás hallamos la verdadera libertad y la esencia de la vida. Y bueno, como estamos muy contentos y muy felices por tener a Quetzalcóatl, vamos a decir una adivinanza. Y esta es: en el murmullo del viento se mueven las sombras. Ah, viejo, cánido, sabio y astuto, el ritmo del universo es en tu piel. ¿Quién es este maestro de la música y el placer que transforma el instante en arte? Y en su andar ligero une lo viejo y lo nuevo, lo masculino y lo eterno. Suena el huehue, el güiro y el pandero. Cada nota despierta la creación, cada paso aviva la pasión. ¿Quién guía a los jóvenes en su vuelo y a los ancianos en su sabio anhelo? Responde, viajero, ¿quién es el coyote que provoca tanto revuelo? Seguro que ya sabes las respuestas. Y bueno, pues aquí va el conjuro y dice así: en la intimidad, en el encuentro amoroso conmigo mismo, yo soy lo que Huehuecoyot es. Luego yo trasciendo mi carne, mis vísceras. Entonces, como Quetzalcóatl, me desprendo de lo que sofoca mi fuego interno y en un chispazo divino yo soy Tlaloc, licor celestial precipitándose agitadamente hacia el encuentro con el mar. Cerrando los ojos soy Istli, el viajero entre los mundos. Con barro de la montaña me cubro el rostro, es tiempo de cosecha, la dama de noche se abre, está floreciendo en mi jardín, hoy yo mismo soy Chicuey Quetzalcóatl, la exuberancia de mi capacidad creativa, yo soy la fuerza divina en acción. Recuerda que la dualidad de Huehuecoyot y Quetzalcóatl nos invitan a explorar la complejidad de nuestra propia naturaleza y la del mundo que nos rodea. A través de estas figuras se nos recuerda que la vida está llena de contrastes y que la armonía entre estos opuestos es esencial para nuestra evolución y bienestar. En definitiva, cada uno de nosotros puede encontrar en estas dualidades un reflejo de su propia existencia y un camino hacia la plenitud. Si te ha gustado esta lectura, dame un like. Recuerda, suscríbete en mi canal, en YouTube, Lili Caltonac. Pero también me puedes encontrar en TikTok, porque recuerda que Lili Caltonac no te abandona. Hoy nos toca hacer esta maravillosa lagartija. Además, la coordenada es del rumbo del sur, del Huixtlampa, el favorito de la familia de Huitzilopochtli. Así que mucha fuerza de voluntad para ejercer con plenitud, con libertad y con amor nuestra capacidad creativa, nuestra sexualidad, a salir al mundo y a conocer a otros. ¡Tiota!